Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo foro SER TV. Yo soy José María Torrijos Legaspi y nos encontramos en el Salón Boquete del Centro de Convenciones Atlapa, acá, durante la Feria Internacional del Libro. En esta edición del foro SER TV, ganadores del premio Ricardo Miró, una mirada a las letras nacionales, vamos a conversar con 4 ganadores del premio Ricardo Miró en distintas etapas, en distintos géneros. Vamos a recorrer un poco sus trayectorias, vamos a conocer sus puntos de vista sobre la literatura nacional, sobre las letras panameñas y también hacia dónde vamos. De esto y un poco más vamos a estar conversando en esta primera hora. Para comenzar, ¿qué les parece si conocemos a nuestros primeros 2 panelistas? Adelante. Rafael Pernet y Morales. Desde su infancia mostró un apasionado interés por la lectura y la narración, creando cuentos, historias y personajes durante su periodo escolar. Viajó a España, donde obtuvo su título en medicina en la prestigiosa Universidad de Salamanca. Sintiendo nostalgia por su país en la distancia, llevó a plasmar en papel un lugar imaginario pero familiar, enraizado en las experiencias y el contexto social de su amada Panamá, dando vida a su primera obra, Loma Ardiente y Vestida de Sol. El libro recibió el reconocimiento con el premio Ricardo Miró en 1973 y ha sido representada en teatro en 2 ocasiones. Obtuvo nuevamente el preciado galardón Ricardo Miró en 2 ocasiones más, con Estas manos son para caminar en 1977 y El indio sin ombligo en 2007. Por favor, un fuerte aplauso para Rafael Pernet y Morales. Buenas tardes. Vamos con nuestra siguiente invitada, Danae Brugliati Bousonis. Chiricana, realizó estudios y trabajó en Europa y Panamá. Estudió semiología con el escritor y filósofo italiano Umberto Eco. Ha publicado cuentos y artículos en varias revistas y periódicos como El Diplomático, El Sol de Atenas, la revista Maga, Panorama de las Américas, La Cebra y en varias antologías en Panamá, México, El Salvador y España. Con la obra Mestizaje, Mujeres y Mitos, ganó el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró 2019 en la categoría Ensayo. Es coeditora de Basta, 100 mujeres contra la violencia y coautora de Haikudo, En la ruta de la poesía breve, y forma parte de la antología poética de autores latinoamericanos en inglés Extreme. Con ustedes, Danae Brugliati. Un aplauso. Bienvenidos, gracias por estar acá, don Rafael. Muchas gracias. Danae, Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar, si me permite, Danae, con don Rafael. Doctor, usted ha ganado el premio en 3 ocasiones. La experiencia, ¿cambia la experiencia de ganar el premio Ricardo Miró según la ocasión o cómo es? Mira, ganarse el Miró la primera vez es una sorpresa. Por mucho que tú intentes decir que tú estás escribiendo lo mejor que hay, es una sorpresa. La segunda vez ya no. ¿Por qué? Porque ya tú tienes un poquito más de fluidez, un poquito más de madurez. ¿Y la tercera? Y la tercera también es una sorpresa, porque ya viene todo lo que vienen detrás, que lo hacen mejor que tú o igual que tú. Y ahora que dice esto, doctor, entre segunda y tercera ocasión hay un buen tramo de años. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue después de tanto tiempo volver al círculo de los ganadores del Miró? Resulta que un día yo viviendo en Changuinola me llamó mi padre. Estábamos en época de dictadura. Me dice, me acaban de venir a decir que te pida que no publiques nada más. Porque si tú publicas algo más vas a tener problemas. ¿Por subversivo? Yo había escrito unos artículos para la prensa. Decía, entre bueyes no hay cornada, que estaba explicando que entre los rusos y los gringos no iba a haber ningún problema con algo que había en el Medio Oriente. Pienso yo que era eso. Yo eso lo había escrito en el avión cuando venía de España, lo dejé en la prensa, y entonces cuando mi padre me llamó para decirme eso, yo llamé a la prensa. Dice, no, pero ya lo mandamos a imprimir. Efectivamente salió el artículo, y entonces al fin de semana después, Nan Botello era el encargado del MIBI en Colón, le llamó a mi padre para decirle que tenían que desalojar
apartamento. Y yo me aguanté. Mi padre me dijo, no me publiques nada más hasta que yo me muera. ¿Cómo no? Y esa fue la razón. Y esa fue la razón. Doctor, ¿y cómo es, ahora que usted lo dice, cómo es el mundo de la literatura hoy? ¿Cómo lo ve usted en retrospectiva? Yo creo que la gente es mejor que lo que estábamos antes. ¿Eh? ¿Mejor de lo que estábamos antes? Sí. ¿Por qué? Están más enterados de cómo hacer las cosas. Escriben con gusto. Mira, por ejemplo, en un Miró que se han presentado 95 libros de cuentos. O sea, a la gente que le gusta echar muchos cuentos. Sí, entonces, y así mismo se han visto todos los años. Desde Cerrado por Duelo hasta lo que salió ahora, hace una diferencia muy grande en la historia de los cuentos. Lo mismo con las novelas. De pronto uno mira y ve que 29 novelas en un Miró, al año siguiente 30 y tantas. O sea que sí, la gente está escribiendo y al mismo tiempo la gente también está leyendo. Porque al final, si no hay quien lea... Si no hay quien lea, nadie escribe. ¿Le preocupa cuando hay alguna categoría desierta? No. ¿No? ¿Por qué? Porque en una ocasión yo fui jurado y tuvimos que declararla desierta. Porque incluso habían utilizado mucho material ajeno, ¿no? Ok, plagio. Plagio, pues. Doctor, hagamos algo. Yo voy a seguir conversando con usted, pero no dejemos a Danae solita. Vamos a involucrarla. Danae, qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, igual. Cuidado con su micrófono. Sí. Danae, hablemos un poco. Usted también, así como el doctor, vivió mucho tiempo en el extranjero. Sí. Y podríamos decir incluso que es una autora tardía, porque sus obras son de época reciente. Hablemos del género ensayo, particularmente, que es el género con el que usted ganó el Miró. ¿Qué sería del ensayo en Panamá sin el premio Miró? Sé que ensayo es quizá el doctor acaba de mencionar cuento. Y sé que cuento es un género que es muy popular, es quizá el que más participa en concursos, al igual que la poesía. He sido jurado de ambos géneros y siempre hay una gran cantidad de obras. A veces nos pensamos no vamos a tener tiempo de leerlas. Ensayo es siempre más parco en números, en contenidos también. Teatro es otro género que tiene mucha presencia también últimamente y para suerte de nosotros y de todos son buenas obras. El ensayo siempre hay como un poquito más de miedo, no sé, pero siempre hay menos obras en ensayo. Quizás también por las características del ensayo, ¿no? Como género literario. Quizá porque también se presentan muchas obras a ensayos que en realidad son tesis o monografías. Okay. El ensayo es una conversación, es una puesta al público de un tema en el que también quizá el ensayista espera que haya una reacción, que haya alguien que diga, no, eso no es así, y que le provoque también escribir un ensayo o rebatirte, pero igualmente, igual que la monografía y la tesis requiere mucha investigación. No digo que sea menos con el cuento, porque con los cuentos también tenemos que investigar mucho. Con la novela, por supuesto. Porque tenemos que resultar verosímiles. Y ahora, por ejemplo, es complicado editar libros, es complicado vender literatura. ¿Qué sería, y le repito la pregunta, qué sería de la ensayística panameña sin la posibilidad de publicar en el Miró? ¿Habría ensayos publicables o habría ensayos publicados todos los años si no fuese por el premio? Creo que el premio realmente ayuda mucho, no solamente al ensayo, a todos los géneros, porque con el premio pues, se llega a más personas, a más lectores, hay mayor curiosidad. La gente pregunta,
esa obra, yo quiero saber de qué se trata, y preguntan, no solamente los amigos, te sorprenden a veces en la calle. Mire, yo oí que había escrito este ensayo, de qué va, y puedo comprarlo. Que me sorprende mucho más. Pensaba que el ensayo no se vendía, pero se vendió. Ok. Y tengo la esperanza de que se siga vendiendo. Y gracias al Miró. Danae, así como le preguntaba al doctor de cómo se sentía la experiencia de ganar en múltiples ocasiones, a usted le preguntaría, usted se mueve entre la poesía, entre el cuento, entre el ensayo. ¿Cómo es moverse entre esos géneros y si le sorprendió ganar con ensayo? Sí me sorprendió ganar con ensayo, porque había participado en cuentos. Okay. Ahora lo digo, no lo había dicho antes. Okay. Y en realidad considero que escribo cuentos. Y el ensayo lo hice con mucho gusto, con muchas ganas, pero realmente no era por allí por donde esperaba el premio. Y fui la primera sorprendida. Okay. Esta pregunta va para ambos. El ser jurado. Porque siempre hablamos del escritor, siempre hablamos del que produce una obra, pero el ser jurado de un premio como el Miró. ¿Cómo es esa experiencia? Por ejemplo, ya usted mencionó algo, doctor, ¿no? Cuando tuvo que declarar desierto, pero ¿cómo es la experiencia de ser jurado? Cuéntenos. La experiencia de ser jurado. Primero, que la esperanza de todos esos escritores están basados en lo que tú vayas a decir. Okay. Bueno, el jurado para dar un fallo. Yo tenía un compañero que me decía, no, si contigo fallaron. Digo, sí, fallaron, que ganó. Dice, no, fallaron. ¿No? Entonces, claro. Es decir, ese tipo de juego de palabras se pueden hacer porque los jurados efectivamente fallan. A veces sí, a veces no, pero fallan. Y uno se siente, sobre todo el que ha tenido ya la experiencia de estar escribiendo 2 o 3 libros, de que uno se gasta tanto tiempo para que después alguien te diga, no me gusta, y le voy a dar los 15,000 palos a este otro. Es complicado, ¿verdad? Sí. En su caso, Danae. Sí, claro que es una responsabilidad muy grande, pero también es una oportunidad de conocer más lo que se está dando en la literatura, qué es lo que le interesa, claro, a los escritores, pero también el escritor piensa en el lector. Entonces tienes la oportunidad, mediante las obras que se presentan, de conocer un poco más lo que se está dando en la literatura, qué le interesa a los escritores y a los lectores. Pero como dice el doctor, es una labor difícil también, porque a veces encuentras varias obras que valen el premio. Y entonces tienes que volver a estudiar, volver a pensar, y sentir también, porque las obras se sienten. Entonces, es un trabajo difícil, pero bueno. Usted lo decía, ser jurado permite mantenerse vigente con lo que está pasando en el mundo literario de Panamá. ¿Cómo ven? Ya usted decía que bueno, lo ve con ojos positivos, pero ¿cómo podría describir la literatura panameña actual? ¿Se puede describir en alguna frase, en una palabra o en algún concepto? Bueno, yo creo que utilizando 5 letras, ¿no? Buena. Bueno, porque es decir, nosotros ya superamos aparentemente esa zona de confort que teníamos, porque era muy fácil para nosotros escribir todo sobre el canal y lo que no era el canal era la zona, ¿no? Ahora ya, pues, hemos superado las rutas de la literatura panameña que hablaba Miró, de sí. La ruta transísmica y el campo. Sí. Lo hemos superado. Sí. ¿Usted, Danae, considera? Ahí estamos en la ciudad. Estamos en la ciudad. ¿Se ha vuelto más urbana la literatura panameña? Exacto. ¿Usted qué considera, Danae? ¿Cómo ve o cómo podríamos describir la actividad actual? Sí, hay nuevos temas, nuevas formas de enfocarlos, porque lo que la literatura refleja es el hombre y la mujer, por supuesto, y sus circunstancias.
Entonces, por supuesto que cambian con las épocas, con el devenir de los eventos, pero también hay una persistencia en un porcentaje mucho menor de esa misma temática. Sí se encuentran todavía autores que les mueve escribir sobre el canal y otros puntos importantes de la historia panameña o de la independencia. Ayer escuchaba el análisis o la presentación de la obra, de la novela, La Miscelánea, que solamente su nombre nos lleva A la la remembranza de principios de la historia 1821. como república, sí. Sí, Cercana separada. a la independencia de Panamá. Así que sí hay todavía autores que les atrae escribir, analizar, presentar al público lector temas históricos y relacionados con el canal también, pero sí hay muchos más temas. Les preocupa mucho lo social, los problemas sociales que vivimos, y también tienden a mandar no solamente a mencionarlas, a relatarlos, pero también a ofrecer soluciones. En su caso, con su ensayo ganador, usted también hace una revisión histórica y desde la perspectiva de la mujer, ¿no? Sí. Los temas de la mujer, los temas que hoy están muy vigentes, ¿se están trasladando a la literatura? Sí, creo que sí. Diversos aspectos sobre todo la violencia y no solamente, como decía antes, de presentarla, pero también de buscar soluciones. Ahora, doctor, usted decía, la literatura panameña se está haciendo más urbana. Pero, por ejemplo, usted en el 73 ya estaba hablando de un fenómeno sumamente urbano con Loma Ardiente. Sí, como te digo, tal vez será esa sensación de que ya todo estaba lleno para hablar del interior. En ese entonces, el interior era Chorrera, ¿no? Okay. Sí, cuando nuestros padres decían en Colón, vamos al interior, es que iban a Chorrera. y aún así, pues se seguían escribiendo cosas, pero no se escribía lo que pasaba en las ciudades. Entonces, en las ciudades, cuando pasaba algo era porque estaba al lado de la zona del canal. Que conste que todo el que ha leído Loma Ardiente y Vestida de Sol la sitúa al lado de la zona del canal. Okay. Ahora, y quizás una pregunta cliché, pero ¿cómo se siente al saber que aquello sobre lo que escribió ya no existe? Sí existe. Mira, donde hay un peladito cogiendo comida del suelo, mientras haya, ¿cómo te digo? Una persona que sale por la mañana a jugarse la piel para poder regresar a comer, va a haber loma. ¿Es que la loma sigue ahí? Sí, señor. Ok. Danae, usted es chiricana. El doctor es colonés, usted es chiricana. ¿Siente como chiricana, se encuentran las letras nacionales? Y abordándolo desde la perspectiva, como dice el doctor, que el tema de la zona del canal, de la zona de tránsito siempre estuvo muy presente. ¿Qué pasa con el Panamá rural? Bueno, el Panamá rural tiene, además de esos temas, tiene los otros que les interesa en relación a la historia general. Tenemos a un Jean Marín que desde lo rural escribe por lo que nos interesa a todos, el canal. No hay mejor ejemplo que su décima, por ejemplo. Pero hay otros autores que desde Chiriquí, además premios Miró también, hay como 7 creo, y algunos tienen solamente temas de la vida cotidiana rural, pero también de lo nacional. ¿Se puede abordar lo rural de forma moderna sin quedarnos justamente en la tradición, en lo folclórico? ¿Se puede abordar lo rural desde el siglo XXI? Sí, porque también en el área rural, o lo que nosotros llamamos en el interior, se están dando
cosas, se está desenvolviendo la historia. En el aspecto económico hay altas y bajas, hay cambios en lo que antes producía el interior y lo que está produciendo hoy. También hay mayor influencia de lo que usted estaba mencionando, lo urbano en el área rural, la influencia del turismo, de los extranjeros que se vienen a vivir a Panamá. Todas estas cosas hacen que la literatura y la vida en general, desde lo rural, cambie y se vea reflejado en la literatura. Usted, con su trabajo como editora, en su trabajo en las antologías, hay una carga social muy fuerte, una carga de denuncia muy fuerte. Y usted lo decía, el autor actual, el autor joven de hoy, o que está activamente en el movimiento literario panameño, se preocupa por el tema social. ¿Cree que la literatura sigue teniendo ese mismo impacto en el pensamiento de la gente como lo tenía antes? No, creo que el autor que está escribiendo en este momento escribe más hacia el interior, hacia el yo, son un poquito más egocéntricos. Es decir, es uno de los consejos, abrirse más, hablar más de lo que está pasando alrededor. Y quiero mencionar a Eco. Eco siempre decía, debemos alejarnos de nuestro ombligo, ser más abiertos, ver qué está pasando alrededor de nosotros. Y hay ciertas obras que se dejan impactar por lo que está sucediendo socialmente alrededor del hombre o del ser humano. No quiero dejar a las mujeres por fuera. Y hay obras en este momento que están muy preocupadas por lo social, pero son las menos. La mayoría son en poesía, por ejemplo. Los autores jóvenes escriben más sobre sí mismos. Aunque bueno, hay quien dice que al principio los escritores son más egocéntricos y en la adultez se vuelven más de la humanidad, ¿no? Bueno, muchos unos hacen una multitud, ¿no? También puede ser eso. Doctor, usted hace un momento me corregía. La loma, mientras hay un niño que tenga que ver cómo sobrevive, la loma va a estar existiendo, ¿no? ¿No le frustra un poco? Total y absolutamente. Y a eso me lleva a preguntarle, ¿cómo mira su obra o cómo mira Loma Ardiente, que es la que cumple, que está con este aniversario especial? ¿Cómo mira la Loma Ardiente tantos años después, en retrospectiva? Bueno. ¿La lee? ¿La visita de vez en cuando? ¿El libro? Sí, claro. Sí. Este año voy a tomarme el trabajo de leerla como si fuera mi gran enemigo. ¿Por qué? Y ya era hora que la trataran así. ¿La va a tratar con dureza? No, eso fue lo que me propuse. Ok. Pero como todas las propuestas que uno se hace en Año Nuevo, resulta que yo me fui enredando con los personajes. Digo, ¿cómo yo metí 86 personajes en este libro? Después me fui dando cuenta que yo, así como lo metía, lo había sacado. Y cada personaje de eso aportaba su granito de arena y se iba. O sea, no era que el personaje estaba ahí para seguir dándole seguimiento. Le dicen seguimiento a eso, ¿no? Seguir desarrollando el tema, no. El personaje entraba, hacía lo que tenía que hacer y se iba. Y yo me di cuenta de eso en enero de este año. ¿Usted mismo se sorprende entonces de...? Sí, es más, me va a perdonar, pero ahí tuve que ser un poquito egocéntrico y encargarme de mi ombligo cuando digo, chuleta, una gran novela, ¿sabes? Doctor Danae, ya tenemos que ir cerrando. Usted ya más o menos ha adelantado algunas cosas, pero por lo menos una opinión o un consejo o algo que quisieran ver en nuestra literatura actual. Comenzamos con usted, Danae. ¿Alguna opinión o un punto de vista o algo que quisieran que mejorara, si lo podemos ver así, sobre nuestra literatura panameña? Más trabajo. ¿Más trabajo? Más sudor. Menos dejarse llevar por lo que llaman inspiración, ¿no? Las ideas principales sí surgen, de pronto surge una idea, pero uno tiene que trabajar mucho alrededor de esa idea.
y hay algunas obras que están publicándose que necesitan mucho trabajo para ser verdaderas obras literarias. Más dedicación, más lectura también. Doctor, en su caso, ¿algún consejo, alguna recomendación o algo que quisiera ver? Bueno, mire, se me acaba de ocurrir una cuestión hoy, una anécdota que voy a compartir con ustedes. Yo creo que estaba en quinto año, cuarto año, y entonces fui invitado con unos amigos, fuimos a un nightathon. No sé si algunos conocen o deben de conocer un nightathon. Una noche para recoger fondos. Para recoger fondos. Y entonces ahí me encontré con un vecino. Y el vecino me dice que le habían contado que yo escribía cuentos. Total, pagó una cerveza, estuvo bien el asunto. Pero el vecino me dijo, bueno, ¿por qué no escribes un cuento tú? Digo, bueno, vamos a ver si se puede, pues. Total, que cuando ya nos íbamos para la casa, decía, yo te dejo en tu casa. Entonces llegamos, me doy en mi casa y sigo para la suya. Cuando yo llegué, mi papá estaba despierto y dice, ¿tú qué haces? La hora y el tiempo y esto. Después que tuve la excusa con mi padre para explicarle por qué yo estaba tan tarde en la calle, entonces me dice, bueno, yo te ayudo y vamos tú escribes a mano y yo voy tecleando el cuento. Bueno, creo que era un concurso de no sé qué, un concurso del carnaval, la junta del carnaval, una cosa de esa. Y entonces el cuento que yo mandé apareció entre una lista, pues. Y el amigo que me había convencido de escribir un cuento ese día, fue el primero que llegó a golpearme la puerta de la casa. A reclamarlo. Rafael. Digo, ¿qué pasó, Henry? Dice, ¿ganaste tu vaina? Y yo, no gané nada. No iban a publicar el asunto. Henry Jaramillo todavía está ahí. Y yo le doy las gracias por haberme descubierto. Di Malidio Petit me decía, es tu mentor. Digo, vaya, hombre. Pues, sí, puedo decir. Una cosita más que tenemos que hacer la pausa. Rapidito, Dana. Adelante. También yo, como el doctor, quiero agradecer al profesor Enrique Jaramillo Levy, que se encuentra aquí, porque en los seminarios, en los diplomados y en los talleres se discute mucho. No es que se van a hacer escritores. Quizá ya hay parche en la semilla, pero en los talleres y todo eso que he mencionado se necesitan personas que con austeridad y con ojo muy crítico le den ese ánimo a los nuevos escritores. Gracias, profesor. Un aplauso para el profesor Jaramillo Levy. El tiempo siempre es corto, desafortunadamente, y más en televisión. Les quiero dar las gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar acá y conversar con nosotros y contarnos sus historias, sus anécdotas y sus puntos de vista. Dana, doctor, mil gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Estamos en Foro Ser TV, acá desde el Centro de Convenciones Atlapa. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en Foro Ser TV, conversando con ganadores del premio Ricardo Miró. Ya tuvimos en el primer bloque a Rafael Pernet y Morales y a Danae Brullati, hablando de novela y ensayo y hablando en general del premio Ricardo Miró y de la literatura panameña. Ahora vamos a hablar con dos figuras jóvenes, con dos figuras ganadores del premio Miró en los últimos años, figuras que están en la actividad literaria muy constantemente en estas épocas. Vamos a ver de quiénes se trata. Adelante. Arturo González, docente, dramaturgo, guionista, actor y director de teatro y cine. Trabajó como profesor de teatro y cine en la Escuela Internacional de Panamá por 13 años y actualmente es profesor de teatro en la Universidad Nacional y Quality Leadership University Panamá.
Estudió las carreras de dirección teatral y cinematográfica en Estados Unidos y Buenos Aires, Argentina. 3 veces ganador del Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró. En el 2016, en las categorías de teatro y poesía, por las obras Implicados y Fragmentos de un espejo. Y en el 2019, por su libro de cuentos Paisaje clandestino. En el 2020, obtuvo el Premio Nacional de Teatro Octavio Méndez Pereira con la obra Las Orugas. Y ha sido seleccionado en 2 ocasiones para el Laboratorio de Dirección en el Lincoln Center de Nueva York. Un aplauso para Arturo González. Ahora vamos a conocer a nuestro siguiente invitado, Manuel Paz, ingeniero civil de profesión. Ha participado como actor tanto en teatro como en televisión en más de 50 proyectos y ha escrito alrededor de 50 textos para teatro. Fue representante de Panamá en la sección de dramaturgia para Proyecto Carromato en el 2006 y en el 2018 para Iberescena. Ganador del Premio Escena por Mejor Obra de Teatro Adaptada en varias ocasiones y ganador en el 2017 del Premio Ricardo Miró en la sección teatro con su obra Autopsia Psicológica. Fue invitado a participar en el primer volumen de Cuadernos de Dramaturgia Centroamericana, representando a Panamá con su obra 1989, Noches Oscuras. Su cortometraje Pa' eso estamos ha sido seleccionado en varios festivales internacionales, logrando varios premios. Él es Manuel Paz. Un aplauso. Manuel, Arturo, qué bueno que estén acá. Bienvenidos. Hola. Gracias, Chema. Gracias por estar aquí, muchachos. Los dos, yo entiendo, Arturo, que tú ganaste en cuento, ganaste en poesía, pero los dos son figuras fuertemente vinculadas al mundo teatral. O sea que yo creo que la conversación en esta segunda parte va a ir por ahí, si les parece. ¿Está bien? Vamos a comenzar con Arturo, ¿te parece, Manuel? Arturo, 3 géneros, 3 premios, 3 géneros distintos y 3 premios Miró. Quizás la misma pregunta que le hice al doctor Pernetti Morales. ¿Cambia la sensación según el premio? La misma respuesta te voy a dar. ¿Sí? Sí, la primera vez siempre es una sorpresa. Bueno, de hecho está mi papá acá, que mi papá estuvo... La anécdota es muy graciosa. Yo acababa de llegar de Cuba, estaba haciendo un taller en La Habana. Mi papá me busca al aeropuerto, me deja, tenía que venir a dar una clase, o sea, me bajo al aeropuerto directamente a dar una clase, salgo de la clase, llego a la casa de él como que a buscar mi maleta y estas cosas, y ahí me dan la noticia. Y me dan la noticia, y bien como dijo Danae también, yo estaba participando en teatro y en poesía. Y pues cuando me dan la noticia me dicen ganaste el premio, yo pensé, gané en teatro. Y pues justo estaba entrando a la casa de mi papá y cuando voy entrando dice, ganaste en poesía. Y dije, ¿en poesía? Para mí sí fue una sorpresa porque pues obviamente pues, cuando me dicen ganar teatro es lo que más escribo y sí es una sorpresa. Y de hecho me encuentro con mi papá y mi papá me dice, ¿qué te pasa? Le digo, no, es que acabo de ganar el premio de Miró en poesía. Y su respuesta muy... ¿Y tú escribes poesía? Que digo, sí. Y es verdad, porque además nadie sabía que escribía poesía hasta ese entonces. Era muy oculto. Sí, para mí la poesía siempre fue un ejercicio muy íntimo. Y ahí mismo me di cuenta como, caray, ahora sí ya me he metido en un lío, ahora ya pues soy poeta, ¿no? Ahora sí ya tengo la responsabilidad de decirle al mundo que soy poeta y que no lo puedo esconder más. Y en ese momento justamente me llega el otro mensaje y dice, y te lo ganaste en teatro. Y fue como, ok, obviamente te sorprende bastante, ¿no? La segunda vez o la tercera vez, pues digamos, es que fue 2 veces en un año y la tercera en 2019. Quizás uno lo espera, siempre uno compite, no siempre uno gana. Ese que dice que yo no compito, mentira. Yo creo que todo el mundo compite, o al menos algún escritor que quiera siempre valer, digo, que tenga una obra que considere potable. Y sí fue sorpresa, porque pues fue en cuento también, ¿no? Y yo estaba participando en cuento y en teatro ese año. Entonces cuando me dicen, ganaste el Miró, y dije, espérate, ¿en qué? Pues también, pero ya lo esperas, como que en ese sentido creo que también ya es una cosa como de, ok, y bueno, qué bueno, la sorpresa es que lo haya ganado en otro género, ¿no? Y al mismo tiempo uno dice, pues, está bueno. La pregunta es básicamente la misma que le hice al doctor Rafael,
pero hay algo en lo que sí va a diferir. ¿Cómo es ganar a la vez, o sea, 2 categorías en un mismo año? ¿Cómo es la sensación y qué genera en ti? ¿Cómo es manejar eso? Porque 2 en uno solo. No te sientes como un rockstar. O sea, yo era ese año Mick Jagger. O sea, estaba ahí, me acuerdo que pues uno se sentía como, espérate, o sea, ganar 2 y después, yo no sabía, me entero después por tu colega Daniel Molina, que me dice, hay 5 autores. Después leí que no eran 5, sino 6 autores que se han ganado 2 veces el premio Miró en un año, 2 veces, ¿no? Y bueno, Neko, que se lo ganó 3 veces, pero pues, Esa es otra. Neko está en... Creo que el último había sido el difunto Ariel Barría, si no me equivoco. Correcto, Sí. correcto. Justamente antes de... Y sí, a ver, a mí me gusta escribir muchos géneros, o sea, y creo que eso, pues, en cierta manera, al pensar que el Miró es una instancia, es un concurso, que, como dijo el doctor, son 3 jurados que validan, en cierta manera, pues, al final, y yo creo que, en cierta manera, la literatura en este país es un poco ingrata, siempre está bueno, o sea, porque es como una validez a un trabajo de mucho esfuerzo, porque es mentira el que dice que uno escribe algo como, por ahí está Juancho que a veces me dice, bueno, pero este año escribes un Miró y te lo ganas. No, no es así. O sea, tampoco, a mí este libro me costó 18 años de escribirlo. Entonces creo que al final uno dice, pues ni siquiera los $15,000 avalan los 18 años de trabajo, ¿no? Pero está bueno también, en cierta manera, de reconocer, de ser reconocido por un trabajo. Y pues la otra parte es cuando el público lo lee, ¿no? Que yo creo que eso es lo que todavía es una deuda de este país y es una deuda del Miró. Ok, vamos a pasar con Manuel. Manuel, ¿cómo es ganar un premio Miró en teatro cuando, particularmente en tu caso, y bueno, también el Arturo, pero particularmente cuando tenemos una escena teatral que mayormente se dedica o a adaptar clásicos o a traer obras extranjeras? Tú que vives el teatro activamente y ganas, se te reconoce un texto tuyo de tu autoría. ¿Cómo es esa sensación? Bueno, a mí me pasó lo mismo que le pasa a cualquier ganador. O sea, yo con mi texto no era la primera vez que yo concursaba en el Ricardo Miró. Mi texto tuvo 4 años, como quien dice, hirviendo en agua y probándose, hasta que llegó un día en que yo digo, bueno, ya está en su punto y listo, ganó. Porque yo con Autopsia Psicológica, no me apena decirlo, yo participé 4 años antes de que ella ganara. O sea, y fue todo como puliendo y puliendo. El Miró tiene una cosa que a mí me gusta mucho, y yo no sé si lo hacen otros concursos, pero yo recuerdo que yo le pedía al departamento de letras, digo, ¿qué dijeron los jurados de las obras? Y los jurados te ponen una serie de acotaciones. A veces. O sea, cuando no te ponen la acotación, es como que, oye, no dijeron nada de mi obra, o sea, o está muy bien, o mejor, rómpela y tírala a la basura. En mi caso, pues yo tuve la suerte de que Autopsia, que no se llamaba así, porque le cambié el nombre todos los años, hasta que llegó el nombre que ese era el que le tocaba, siempre tenía como unos tips, me daban unos al cierre de conocimientos para que, y cosas que uno podía evaluar y mejorar, porque esto es constante, como dice Arturo, o sea, a veces son 18 años, o sea, a veces te demora una vida escribir tu ópera prima. En mi caso me duró 4 años y cuando llegó el momento fue inescriptible. ¿Quién me avisó que me había ganado el premio? Yo. Tú le avisas. Sí, justamente iba a la casa de él A dejarme a unas botas. a devolverle unas botas. Devolver unas botas. Porque somos teatristas, entonces nos prestamos los vestuarios, la utilería. Y yo estaba en mi cumpleaños, era el día de mi cumpleaños, yo me desconecté de eso. Digo, es la 4ª vez que estoy participando con mi obra. De repente no voy a ganar cuando me desconecté. De verdad, se los juro que me desconecté. Entonces, Tuto me llama y yo dije, ¿qué pasó? De que te la ganaste, y no voy a decir la expresión después. Sí, estamos en televisión. Te la ganaste, y yo dije, con eso no se juega. ¿Te acuerdas que te lo contesté? Sí, de que con eso no se juega. Y el Tuto me contesta, te lo ganaste. Ahora, y esta pregunta va para ambos, quizás con alguna diferencia. ¿Cómo te cambia la vida después de ganar un Miró
Y segundo, ¿el ganar un Miró te hace intelectual? ¿Contesto yo o contesta el primero? Vamos contigo. No, yo creo que un intelectual es otra cosa. Un intelectual es Monsiváis, por ejemplo. A mí me parece que Humberto Eco. Esas son personas intelectuales. No, yo me considero un escritor. No soy un intelectual. ¿Y qué te cambia la vida? Nuevamente, creo que Panamá es un país muy ingrato con sus escritores, con su literatura. Sí, te cambia la vida en cierta manera, te da una credibilidad, te da una responsabilidad. Uno sabe que lo que tiene que hacer, y más si uno está haciendo teatro o lo que uno está escribiendo. El otro día tengo con tu colega, la de La Estrella, me dice, ¿puedes mandarme un cuento para publicar? Es como, sí, pero no te voy, déjame chance, quiero revisarlo, o sea, está bien, pero no te lo mandaría porque no tengo un cuento a mano para darte, ni tampoco quiero escribir, digo, a pesar de que yo a veces pues escribo en el Instagram cuentos de... Pero nada, sabes que es como un ejercicio más que todo. Yo creo que en eso sí cambia la vida, como que uno se vuelve más autocrítico porque pues sabe que sí, que tiene ya digamos eso en su equipaje. Pero que te cambia la vida en el sentido de que uno dice, bueno, ahora esto me va a abrir un montón de puertas, no, tengo que seguir tocando las puertas como teatrista. Cada vez que acabo de hacer Macbeth en el Teatro Nacional y me tiraron un montón de puertas en la cara, un montón de mensajes vistos, esto, y uno dice, bueno, y soy un premio nacional de literatura, de teatro, pero... ¿Y en tu caso, Manuel? Yo no soy un intelectual. Okay. O sea, no me considero un intelectual. Me considero, y tampoco el Miró me hace un intelectual, igual como dice Tuto. Me considero una persona apasionada de la literatura, ávido de la investigación y que me encanta leer. Eso es todo lo que yo tengo. Que me gano un Miró por eso, genial. Pero eso no me hace a mí un intelectual. Yo creo que es como dice Arturo, un intelectual es una persona a otro nivel. A otro nivel. ¿Y el tema de cómo te cambian las cosas? ¿Te cambian de alguna manera? Sí te cambia. Yo sí puedo decir que sí te cambia porque te sientes más seguro de ti mismo. Esto de concurso, o sea, yo tengo una página donde veo toda la cantidad de concursos que existen de literatura, tanto en cuento, teatro, cortometraje y concurso en todo. Entonces, que una vez te ganes uno, te da un poquito de, ¿sabes qué? De confianza y que estás haciendo algo bien. Entonces, claro que te cambia la vida. Estaba conversando con una compañera escritora hoy en la feria y de verdad que sigue siendo Panamá un país un poco ingrato con sus autores nacionales. Tú ves en la feria y te das cuenta que prima más la literatura extranjera y no porque sea mejor que la nuestra, sino porque tiene mayor publicidad, tiene mayor mercadeo, tiene mayor todo. O sea, hasta las casas editoriales se llenan de libros extranjeros. Entonces también vemos... Eso pasa también con el teatro, ¿no? Sí, igualito. Sí. Y estamos hablando de que llega el momento que tú trabajas y te esfuerzas día a día en una oficina o en lo que sea, en un trabajo fijo, pero al final del mes recibes tu paga. O sea, pero nosotros no. Nosotros trabajamos y escribimos nuestros textos y escribimos nuestros sueños, pero no tenemos esa garantía de que cuando se lo presentamos al público, no hay esa garantía de que lo va a aceptar. Entonces, te encuentras como que, ¿y de qué vale que me gane un Miró? No, tenemos que seguir trabajando como cualquier otro escritor. Se los he preguntado o lo he enfocado desde la perspectiva de afuera. Ahora hablemos desde la perspectiva de adentro del mundo del teatro, porque más allá del premio Miró, ustedes son participantes activos del teatro en Panamá. Ustedes no necesitaban la validación de los teatristas o de la comunidad teatral en Panamá, ya la tenían, ¿no? Claro que sí la necesitas. Es que tú ves la cartelera. Bueno, pero ya la tenían. Espérate, tú más ves allá del Miró ya la tenías, Manuel, ¿o no? Pregúntala, o sea, ve la cartelera de teatro. Y esto es una crítica muy fuerte que yo hago a la producción, a los productores teatrales en Panamá y dueños de sala. Tus colegas. Exacto. Dice, el título de la obra, que no necesariamente es el título original,
dirección fulano de tal. ¿Y quién la escribió? Con la participación de el primer actor, el actor no secundario, el gran actor fulano, y todos están ahí. El productor está allí, el director está allí, e inclusive ponen hasta quién hizo la música, quién hizo las coreografías y el escritor. ¿Será porque pagas o no derecho o no vende? O sea, se los dejo. O sea, yo no voy a ver, Pero mira eso, que lo dijo. O sea, yo ahí creo que también tiene que ver creo que tiene que ver con esta cosa, con algo de derecho de autor. Claro, si o está, sea, porque si exacto. está pagando derecho de autor, cualquier No lo va a escritor de pagar. afuera tiene que eso está. Entonces, Está bueno para ¿qué otro estamos foro. haciendo? es otro Eso foro, está es bueno otra para vuelta, es otro otro. Yo por eso, por ejemplo, yo me encontré con un contrato de una dramaturga mexicana casualmente, donde ella exige que ella te da los derechos siempre y cuando pongas su nombre al 30% de la tipografía del título de la obra. Sí, hay Me pareció autores que hacen tan eso. bueno que ahora yo lo hago igual. Eso está bueno para un foro y no debemos dejarlo por ahí. Eso hay que seguirlo. En tu caso, Tuto, cuando tú ganas el Miró, tus compañeros, tus colegas de profesión día a día, en la sala, en las noches, ¿cambia de alguna forma el trato? ¿Cambia la perspectiva? ¿Cambia algo? Sí, a ver, yo creo que nosotros vivimos una sociedad exitista. Justamente cuando yo me ganó el Miró esa vez, en el 2016, recuerdo que siguió una seguidilla de bodas y fiestas y tal, y yo llegaba y era como, ¡ay, te ganaste el Rogelio Sinán! No era el Rogelio Sinán, pero como que a la gente siempre le gustan los ganadores. Okay. Y el panameño es mucho más. O sea, la gente si gana el Real Madrid, todo el mundo es Real Madrid ese día. Pero si gana Barcelona, todo el mundo es Barcelona, ¿no? Por esta analogía futbolística. Entonces, sí, cambia, pero todo éxito también es muy momentáneo. Llega un momento en que ya uno pasa a ser un mortal y pues toca trabajar, seguir trabajando. Entonces, sí, hay cierto respeto, pero también hay personas con las que yo trabajo que no tienen idea de que es un Ricardo Miró, ni han leído tampoco mis obras. Entonces, por eso uno también tiene que ponerse como que, bueno, y tampoco los culpo, o sea, porque pues tampoco es el trabajo de ellos, ¿no? En ese sentido. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, en la práctica profesional, me mandaron a cubrir una conferencia de prensa del anuncio de los... No, conferencia de prensa no, el anuncio de los ganadores. No voy a decir quién era el autor que ganó el teatro ese año, pero sí recuerdo que el primer comentario que hicieron fue que esa obra era inmontable. Era inmontable, era una obra que no se podía escenificar según los propios jurados. Ah, pero no lo vas a decir. No lo voy a decir. Pero Dilo. ganó. La importancia, al final, hay quienes dicen que el teatro, si no se escenifica, es letra muerta. La importancia que haya una correlación entre la realidad palpable de montar una obra y lo que concursa y gana en el premio Miró. De repente lo vas a debatir, pero sea, para que sí. mí Ajá. el teatro es literatura. Ok. No es necesario que se escenifique. Es literatura. Y la literatura, si es leída, no es letra muerta. Ok. O sea, yo parto de esa premisa. No vemos el teatro como literatura y no entiendo por qué. Y tampoco nos enseñan a leer teatro. No nos enseñan a leer teatro. Nadie lee teatro, solo lo leen los productores porque necesitan leerla para ver si la obra la pueden montar. Ok. Entonces, esto de que la obra de teatro, o sea, no hay ni siquiera teatro publicado mucho, pero antes sí lo había. Todas las tragedias griegas y toda esta literatura universal, Shakespeare, Pinter, toda esta gente, todo lo leían. Y si lo lees y si lees teatro, ¿por qué es letra muerta? No siento que sea letra muerta. Claro, tiene un plus. Si la representas, está hecha para ser representada. Pero yo no comparto la opinión de que si no se representa es letra muerta. Lo que pasa es que no lo leemos porque no sabemos leerlo o no nos han inculcado ese deseo de leer teatro. ¿En Eso tu es lo caso, que pienso. Arturo? Yo, obvio, lo voy a debatir. Pero creo que estamos hablando de dos cosas que pueden ser muy obvias.
que Manuel tiene razón en que aquí no leemos teatro, porque no se lee teatro y no se publica teatro. De hecho, citando a Neco Endara, una vez le preguntaron en una entrevista por qué Neco seguía compitiendo en el Miró y él dijo, porque publican los textos. Y te digo, yo llego un momento, tengo en mi computadora 7 libros, digo, no sé cuándo los voy a publicar, porque evidentemente pero ahí están. Y digo, y tampoco creo que todo libro debe estar listo para, porque los concursos también tienen sus criterios. A veces uno dice, mis obras de teatro no están para un concurso, porque bien lo menciona él, el concurso es de literatura. Hay obras, en cuanto a teatro, que no pasan el filtro de la escena. No pasan el filtro de la escena quizás porque tampoco o el dramaturgo entiende el lenguaje escénico, porque es mentira que un dramaturgo puede tender, o sea, si no conoce el lenguaje escénico, que pasaba mucho antes, yo creo que a partir del 2000, cuando ganó Isabel, 2014, sí. Que empezaron como las obras de teatro empezaron a montarse, y aquí está Tirsa como productora, que empezaron como a montarse esta seguidilla de obras de teatro. Ganó Isabel, después ganó Mariscal, gané yo, ganó Manuel, ganó Javier Romero, o sea, las obras del Miró se empezaron a montar, pero antes las obras no se montaban. Cuando lo hizo Babilonia Way of Life de Alondra Badano fue una novedad. No se hacía antes. Sí, fue una novedad, pero fue aislada. Fue una cosa aislada. Sí, antes aislada. Porque la de Durango no se montó nunca, o después se montó algo, pero no, ni siquiera se montó un Iberescena de él. Entonces, yo sí considero que el teatro tiene que ser montado. Ahora, uno gana por el texto escrito. Y como texto escrito, uno tiene que escribir. Yo ahora mismo tengo la adaptación de Loma Ardiente, que la estoy trabajando. Publicidad acá para... y el texto, yo lo mando a un concurso y no se va a entender. Pero porque lo estoy montando, yo lo estoy trabajando. Macbeth también, yo lo tenía es para un montaje. Pero por eso una cosa es literatura y como tal, pues debe tener todos unos códigos. Pero el teatro es para montarse al final. Que lo leamos, sí, hay que leerlo. Ojalá los colegios, pero yo creo que pues esto es también para otro foro, ¿no? Un ciclo vicioso en el sentido de que no se enseña. Pero creo que la gran deuda que tenemos nosotros en nuestra literatura es la distribución. Nosotros al final y al cabo somos escritores que no se distribuye. La literatura en Panamá no se distribuye. Por temas de tiempo me voy a quedar contigo con esa reflexión, que el punto de ver es la distribución. Manuel, muy breve, ¿qué podrías añadir o qué quisieras ver diferente, por lo menos para la categoría de Teatro en el Miró? No creo que haya mucha diferencia, porque por lo general los jurados que están leyendo teatro, pues últimamente las bases han mejorado mucho en el sentido de que te piden que los textos sean escenificables, y eso es muy importante. Okay. O sea que yo creo que ese es un punto al favor del Miró en la rama de teatro, porque hacen que uno quiera hacer una obra literaria que además sea posible montarla rápidamente. ¿Sí vas a decir algo, verdad? Sí, es que... Breve. Y Javier Estanciola también una vez lo dijo, hay que empezar también a cambiar ese criterio, porque quizás entonces también estamos trayendo textos muy conservadores. Y hay cosas, y mucho más el teatro contemporáneo, leído, uno dice, ¿cómo yo monto esto? Pero cuando uno lo ve y dices, entonces por eso el escenificable... A mí me pasó lo contrario. Yo leí un texto del Miró y lo leí y me pareció genial. Y cuando lo vi montado, yo dije, se quedó muy corto. O sea que estamos hablando de que hay una dualidad en ese acto. Hay veces que hay teatro para ser también, leído. Pero es culpa del director, puede ser también. Puede ser también. Hay un debate que se va a quedar aquí. Y quizás lo podamos agarrar en otra ocasión, en otra plataforma, en otro espacio dentro del sistema estatal de radio. No hay más tiempo, ¿no? No se puede. Desafortunadamente el tiempo en televisión termina. Pero que nos inviten de nuevo, ¿verdad? Claro que sí, ahí queda la invitación. Les agradezco, muchachos. Muchas gracias. A ti y a todos los presentes. Gracias. Ha sido un gusto haber estado conversando con ustedes. Gracias a todos ustedes que han estado aquí esta tarde. Gracias a todos ustedes por su tiempo y gracias a usted que nos sintoniza desde casa, que estuvo pendiente de este Foro Ser TV.
Nos encontramos en el Salón Boquete, acá en el Centro de Convenciones Atlapa. La Feria del Libro volvió acá y estamos celebrando eso. Estamos hablando del premio Ricardo Miró. A nombre de todo el equipo del Sistema Estatal de Radio y Televisión, yo soy José María Torrijos Legaspi y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.